Crecí escuchando que mis deseos no importaban, que todo debía sacrificarse por el futuro de mi hermano, mientras yo quedaba en segundo plano. Sin embargo, con esfuerzo y silencio, levanté mis propios sueños hasta convertirlos en realidad, demostrando que lo que me negaron fue lo que más me impulsó a brillar. El eco de esas palabras todavía resuena en algún rincón de mi memoria, no como una herida abierta, sino como el primer golpe de cincel que comenzó a tallar la persona que soy hoy. En mi casa, el aire estaba impregnado con los sueños de mi hermano. Eran grandes, ruidosos, importantes. Se hablaba de su carrera, de su potencial, de las puertas que se le abrirían, y cada conversación era un ladrillo más en el pedestal sobre el que todos lo habíamos colocado. Yo vivía a la sombra de ese monumento, en un silencio cómodo para los demás, pero ensordecedor para mí. Mis sueños eran susurros, bocetos a lápiz en un cuaderno que escondía debajo de mi cama. Amaba la arquitectura, no la de los grandes edificios que arañan el cielo, sino la de los espacios pequeños, la de los hogares que abrazan a quienes viven dentro. Dibujaba casas imposibles, llenas de luz y rincones secretos, lugares donde el alma pudiera respirar. Recuerdo la calidez del sol en el suelo de madera de mi habitación, el olor a grafito y a papel, la sensación de que entre esas líneas y sombras estaba mi verdadero yo, un yo que nadie parecía interesado en conocer. Mi hermano, Daniel, no era malo. Simplemente ocupaba todo el espacio, sin ser consciente de que lo hacía. Era carismático y brillante, y era fácil entender por qué mis padres habían apostado todo a su carta. Veían en él la realización de sus propias ambiciones frustradas, el éxito que ellos no pudieron alcanzar. Yo, en cambio, era la hija tranquila, la que no daba problemas, la red de seguridad emocional de la familia. Y en esa tranquilidad, mis deseos se volvieron invisibles. La normalidad era esa, una paz frágil construida sobre mis silencios. El punto de quiebre no fue un grito ni una pelea. Fue una conversación tranquila, casi casual, una tarde de domingo. Yo había ganado un pequeño concurso local de diseño con uno de mis bocetos y, con el corazón latiéndome en la garganta, se lo conté a mis padres, esperando, por una vez, ver un destello de orgullo en sus ojos que fuera solo para mí. Mi padre miró el diploma, asintió lentamente y dijo, «Qué bien, hija. Es un bonito pasatiempo». Mi madre añadió, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, «Tu hermano va a necesitar que todos lo apoyemos. La matrícula de su máster en el extranjero es muy cara. Hemos decidido vender el pequeño apartamento de la abuela». Ese apartamento era mi herencia prometida, el lugar donde, en mi mente, construiría mi primer estudio, mi primer espacio real. Era mi único ancla a un futuro tangible. En ese instante, comprendí. No era una cuestión de recursos, era una cuestión de prioridades. Y yo no era una de ellas. Las palabras que siguieron fueron aún más demoledoras, pronunciadas con la lógica implacable de quien cree estar haciendo lo correcto. Daniel tiene un camino claro, una apuesta segura. Lo tuyo, es un sueño bonito, pero los sueños no pagan las facturas. Necesitamos ser prácticos. Es por el bien de la familia. El bien de la familia. Esa frase se convirtió en los barrotes de mi jaula. Esa noche, por primera vez, no dibujé. Miré mis cuadernos, mis lápices, las herramientas de un sueño que acababa de ser catalogado como inútil, y sentí un vacío helado. Habían vendido mi futuro para pavimentar el de mi hermano, y ni siquiera se habían dado cuenta de lo que me habían quitado. El silencio que siguió a esa revelación fue el más pesado de mi vida. Me movía por la casa como un fantasma, mis sonrisas eran máscaras y mis palabras, ecos de lo que esperaban oír. Caí en un pozo de desesperanza, una niebla gris que lo teñía todo. Las paredes de mi habitación, antes mi refugio, ahora se sentían como los límites de mi mundo. Empecé a creer en sus palabras. Quizá tenían razón. Quizá yo solo era una soñadora impráctica, una niña con un pasatiempo bonito. El peso de su falta de fe me aplastaba, me robaba el aire. Dejé de dibujar. Los lápices acumulaban polvo, los cuadernos permanecían cerrados. ¿Para qué crear mundos en el papel si nunca podría construir uno en la realidad? Me sentía impotente, traicionada, pero sobre todo, invisible.
El dolor era una presencia física, una opresión constante en mi pecho. Veía a mi hermano celebrar sus éxitos, recibir las felicitaciones, vivir la vida que yo había ayudado a financiar con mis sueños rotos, y la amargura era un veneno lento. No lo odiaba a él, pero odiaba mi lugar en la ecuación, mi rol de sacrificio silencioso. Toqué fondo el día que encontré uno de mis viejos cuadernos mientras limpiaba. Al abrirlo, vi el dibujo de una pequeña casa junto a un lago, con un ventanal inmenso que miraba al agua. Recordé la sensación de paz que sentí al dibujarlo, la esperanza que había volcado en cada línea. Y entonces, lloré. Lloré por la niña que había dibujado esa casa, por la mujer en la que me estaba convirtiendo, una sombra resignada. Fue un llanto que lo arrasó todo, que limpió la niebla. En medio de ese mar de lágrimas, algo cambió. Una voz diminuta, casi inaudible, surgió desde lo más profundo de mi ser. ¿Y si estaban equivocados? El punto de inflexión llegó de la mano de la señora Elena, la dueña de la librería del barrio, una mujer mayor de ojos sabios y manos siempre manchadas de tinta. Un día, al verme la mirada perdida entre las estanterías, se acercó y, sin que yo dijera nada, me puso un libro en las manos. Era una biografía de una arquitecta que se había hecho a sí misma contra todo pronóstico. A veces, me dijo con su voz suave, el mundo te dice quién debes ser para que no descubras quién puedes ser. No les creas. Esas palabras fueron una chispa en la oscuridad. Esa noche, volví a abrir mi cuaderno. El dibujo de la casa del lago me estaba esperando. Con manos temblorosas, cogí un lápiz. Al principio, el trazo era inseguro, pero poco a poco, la memoria de mis manos regresó. No era un pasatiempo. Era yo. Era mi voz, mi lenguaje, mi forma de existir. Tomé una decisión. No lucharía contra ellos. No buscaría una aprobación que nunca llegaría. Construiría mi vida en silencio, con mis propias manos. A partir de ese día, mi vida se dividió en dos. De cara al exterior, era la misma hija obediente. Pero en secreto, mi revolución había comenzado. Conseguí un trabajo de media jornada en una cafetería y luego otro los fines de semana en la misma librería de la señora Elena. Cada céntimo que ganaba iba a una cuenta bancaria que nadie conocía. Mis noches ya no eran de insomnio y desesperanza, sino de estudio febril. Me matriculé en cursos de arquitectura online, devoraba libros, aprendía sobre materiales, estructuras, normativas. El cansancio era mi compañero constante, pero estaba alimentado por un propósito que me hacía sentir más viva que nunca. Mis ojeras eran medallas y el olor a café de mi uniforme, el perfume de mi independencia. Fue un ascenso lento, lleno de tropiezos. Hubo momentos en los que quise rendirme, en los que el peso del doble esfuerzo casi me quiebra. Pero entonces recordaba la conversación de aquel domingo, el sonido de mi sueño al romperse, y ese recuerdo se convertía en combustible. Mi primer proyecto real fue rediseñar el pequeño almacén de la librería de la señora Elena para convertirlo en un rincón de lectura infantil. No cobré nada, solo pedí la libertad de hacerlo a mi manera. Usé materiales reciclados. Diseñé muebles ingeniosos que ahorraban espacio y pinté un mural de un bosque encantado en la pared. Cuando los niños entraron por primera vez y sus caras se iluminaron de asombro, sentí una satisfacción más grande que cualquier premio. Era la prueba. Podía hacerlo. Podía crear espacios que hicieran feliz a la gente. Ese pequeño proyecto se convirtió en mi portafolio. Empecé a aceptar trabajos pequeños, reformas de cocinas, diseño de jardines, siempre con mi sello, crear espacios con alma. Mi nombre empezó a circular en el boca a boca. La chica que hace magia con los espacios pequeños. Años después, con mis ahorros y un pequeño préstamo, alquilé un local diminuto. La puerta de cristal tenía mi nombre grabado en letras sencillas. Mi propio estudio. El día de la inauguración, no invité a mi familia. No por rencor, sino porque ese momento era solo mío. Era la cima de una montaña que había escalado sola. Unos meses más tarde, uno de mis proyectos, la renovación completa de un apartamento antiguo aprovechando cada milímetro con un diseño innovador, ganó un Premio Nacional de Arquitectura de Interiores.
La noticia salió en revistas y blogs especializados. Una tarde, mi hermano apareció en la puerta de mi estudio. Llevaba una de esas revistas en la mano. Miró a su alrededor, a mis planos, a mis maquetas, a las fotos de mis trabajos en la pared, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes, un asombro genuino. No dijo nada durante un largo rato. Finalmente, me miró y pronunció las palabras que cerraron el círculo. Siempre pensé que solo eran dibujos, dijo en voz baja. Pero has construido todo esto. Lo hiciste tú sola. No hubo disculpas, no las necesitaba. En ese reconocimiento estaba toda la redención. Mis padres nunca hablaron del tema directamente, pero en sus miradas, ahora había un respeto que antes no existía. Habían vendido mis sueños, pero fui yo quien los había cumplido, y al hacerlo, les había demostrado que el valor de un sueño no se mide por su practicidad, sino por la fuerza de quien lo sueña. El camino que he recorrido no ha sido fácil, pero me ha enseñado la lección más importante. Lo que nos niegan puede convertirse en nuestro mayor impulso. La falta de apoyo me obligó a encontrar mi propia fuerza. El silencio al que me relegaron me enseñó a escuchar mi propia voz. Y el sueño que llamaron inútil se convirtió en los cimientos de una vida real, sólida y llena de luz. Mi historia no es una de rencor, sino de resiliencia. No se trata de culpar a quienes no creyeron, sino de agradecerles por haberme forzado a creer en mí misma con una convicción inquebrantable. Ahora, cuando diseño un hogar, no solo pienso en muros y ventanas. Pienso en crear espacios donde los sueños de las personas tengan un lugar para crecer, para ser escuchados, para respirar. Porque a veces, todo lo que necesitas es una habitación propia, un rincón en el mundo que te diga que sí, que importas. Tú también puedes construir ese espacio. Si alguna vez te sientes invisible, si te dicen que tus deseos no importan, recuerda esto: las semillas más fuertes son las que crecen en las grietas del hormigón. Usa su duda como abono. Y hace su indiferencia como agua. Levanta tus propios sueños en silencio, con esfuerzo, hasta que su realidad sea tan innegable que ni siquiera necesites decir os lo dije. Tu éxito será la única voz que necesites.